primero, muchas gracias a la Cámara de Comercio, ¿vale? Al equipo que ha permitido que estemos todos hoy aquí. Y la verdad es que no esperaba mucha gente por el tema de que aquí las distancias son lejísimas, así que lo primero agradeceros también a todos por estar aquí. Y bueno, os voy a explicaros, ¿vale?, lo que viene a ser la inversión en bienes raíces, ¿vale?, o bienes inmuebles o real estate en España, ¿vale? Os voy a explicar un poco toda la temática, el proceso, mis recomendaciones, la zona, ¿vale? Hablaré de los distintos tipos de inmuebles y va a ser una charla que va a durar en torno a 30-35 minutos. Lo primero es presentarme, porque entiendo que muchos de los que estáis aquí pues no me conocíais, ¿vale? Yo me llamo Miguel Ángel y soy más conocido, sobre todo por internet, como Amigo Inversor, ¿vale? Comparto mucho contenido a través de las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, también a través de un podcast que se llama el podcast de inversión inmobiliaria. Y bueno, y un poco para que me conozcáis, pues soy economista y llevo invirtiendo en bolsa desde el 2007 y en inmuebles desde el 2008. Y bueno, también cuento con una página web, amigoinversor.com, ¿vale?, que luego más adelante os invitaré que visitáis porque tengo una serie de herramientas que seguro que os van a gustar y os van a interesar de cara a muchas cosas que voy a comentar aquí, ¿vale? Y bueno, hay una frase que me gusta, que es mía, que siempre digo: piensa en grande, sé constante y recuerda que son ciclos económicos, ¿vale? Sobre todo porque veo que a la gente casi siempre se le olvida que siempre hay periodos de subida, siempre hay periodos de bajada, y eso es lo que hace también que cuando tienes esa visión a largo plazo te das cuenta de cuando son mejores épocas para comprar y mejores épocas para vender. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Primero, ¿por qué invertir en real estate? ¿Vale? Porque es interesante obviamente siempre invertir en lo que llamamos el ladrillo. ¿Por qué? En este caso en España, ¿qué ventajas tiene? Entre ellas, por ejemplo, la Golden Visa, que os voy a explicar un poco brevemente lo que es, tipo de inversiones que hay, cuáles recomiendo, qué diferencia va a haber a la hora de elegir según el perfil que tengamos, ¿vale? Porque ya veréis que esto es como invertir en fondos, dependiendo del perfil habrá un tipo de inmueble que se ajuste más a vosotros. Cómo localizar oportunidades, qué documentación tenéis que pedir a la hora de comprar, ¿vale? Todo esto también os vale incluso si estáis pensando en comprar una casa para vosotros, ¿vale? El proceso es siempre el mismo. ¿Qué gasto de impuestos tiene al comprar? ¿Qué gasto de impuestos tiene manteniendo el inmueble siendo extranjero? Porque esta presentación sí que la he enfocado para personas que son extranjeras y no son residentes allí en España. O somos como nosotros, españoles, pero estando aquí ya no somos residentes fiscales, sino que somos residentes fiscales de fuera. Y por último, ¿qué condicionantes tiene la hipoteca en caso de solicitarla como extranjero? Entonces, bueno, ¿por qué invertir en bienes raíces? ¿De acuerdo? Lo primero, porque supone una fuente de ingresos pasivos, ¿vale? De hecho, eso es súper popular en España, el tema de volverse un rentista. Compro inmuebles, me vuelvo un rentista y allí pues es muy popular. Por eso el mercado de España es mucho más atractivo a lo mejor que Estados Unidos a la hora de conseguir renta. Segundo, valor refugio. Hay muchos inversores que invierten en el ladrillo, entre los cuales yo me incluyo, que lo consideramos un valor refugio, ¿vale? Como por ejemplo puede ser el oro, puede ser algún tipo de inversión que cuando llega la crisis capea muy bien lo que viene a ser los vaivenes esos de la economía. Es un bien tangible, ¿vale? A los clasistas, entre los cuales me incluyo, al final un bien inmueble pues es un terreno, una tierra, algo que puedes tocar, no es como un montón de acciones, un fondo o incluso criptomonedas, ¿vale? Siempre a largo plazo tiende a revalorizarse mucho más que otros activos. Da igual lo caro que compraste el inmueble en el 2007, que cuando estuvimos en aquella época el boom en Estados Unidos y bueno, en todo el mundo. Da igual, en 20 o 30 años, bueno, a día de hoy posiblemente ese piso ya valga más, ¿vale? Esa propiedad. Quinto, tienes un mayor control, porque una cosa buena que tiene el invertir en inmuebles es que tú lo controlas en el fondo todo. Tú seleccionas dónde vas a invertir, seleccionas qué vas a invertir, o sea, qué vas a comprar, seleccionas quién va a ser tu inquilino. Y ese tipo de control no te lo da, por ejemplo, ser accionista o ser algún tipo de propietario de productos, lo que viene a ser financiero. Y por último, como veremos, con un buen asesor fiscal tiene unas ventajas fiscales que a lo mejor otros no tienen. Ahora, ¿por qué invertir en España? Bueno, España, para los que no lo sepáis, es uno de los 3 países más visitados de Europa, ¿vale? Junto a Italia y Francia. Sobre todo en verano, como sabéis que tenemos pues, bueno, una costa fantástica. Los costes de mantenimiento de las propiedades son mucho menores que aquí. En Estados Unidos, como sabéis, tenemos el Property Tax, que allí tenemos lo que viene a ser el IBI y los gastos de condominio, pero aquí son muchísimo más altos, no solo en cantidad, sino lo que viene a ser en términos porcentuales por el valor de la compra, que eso es importante mencionarlo.
Otro aspecto positivo es que es muy cómodo gestionar la distancia. Existe ya en España muchas empresas que gestionan desde alquileres tradicionales, alquileres de corta distancia, empresas que se han especializado en Airbnb, etc, etc, ¿vale? Asesores fiscales, laborales, que, bueno, laborales no en este caso no, pero fiscales que a distancia también se mueven muy bien, ¿vale? Luego, existe un respaldo legal, ¿vale? Y aquí he puesto un asterisco porque es importante, porque si bien es cierto que tenemos una legislación en España que nos cubre, en este caso, lo que viene a ser de lo peor que puede sufrir un propietario de una propiedad, que es que te la quite básicamente un ocupa, ¿vale? Los que no sois españoles, pues bueno, en España es un país donde la ocupación pues viene a ser algo que en determinadas comunidades pues viene a ser un problema, que es cuando básicamente alguien se mete directamente en tu casa que está vacía y comienza a vivir, y ilegalmente es un proceso muy largo y tedioso para echarlo, o que tiene un inquilino que te está pagando y deja de pagar, con lo cual se considera al final que está haciendo una ocupación, ¿vale? Entonces pongo respaldo local sí, pero evidentemente lentitud bastante. Aquí en Estados Unidos, como esto también es por estado, existen estados que llaman landlord friendly y otros que no. Pues allí serían como los que no, los que siempre están más defendiendo al tema del inquilino, ¿vale? Si bien es cierto que aquí en España, en Florida, en 2 semanas te desalojan tu vivienda, allí puedes estar pues hasta 2 años, ¿vale? Sí que tenemos también estabilidad política, y ahora ya sí, porque de años atrás sabéis que en España hay un partido de extrema izquierda llamado Podemos, que tuvo bastante popularidad, pero afortunadamente ese partido está yendo cada vez a menos. Entonces ya sea PP o PSOE, al final los dos son partidos, digamos, medianamente céntricos, ¿vale? Uno centro izquierda, centro derecha, pero al final son más o menos similares en muchas cosas. Pues bueno, esa estabilidad política también es un aliciente, ¿vale? Por otro, ahora, paridad de euro-dólar. No sé si lo sabéis, pero ya ayer tocamos, hoy de hecho está 1,1, y bueno, si estáis generando dólares, y más teniendo en cuenta que aquí la renta per cápita es muchísimo más alta, casi el triple que en España, pues tiene esa ventaja. Vais a poder comprar con un poder adquisitivo mucho mayor que allí. Y por último, como he dicho, el tema de la Golden Visa. ¿Qué es la Golden Visa? La Golden Visa, ¿vale?, es un tipo de visado que se puede conseguir. Hay como 4 opciones para conseguirla, pero una de ellas es a través de los bienes inmuebles. Por eso lo he incluido en la presentación. ¿Qué ventajas tiene esa Golden Visa? Pues bueno, pues que consigues directamente un permiso de residencia, tanto para ti como tu acompañante, ¿vale? Tienes también permiso de trabajo, tanto para el que la solicita como para el acompañante. No te exigen un periodo mínimo de estancia, que eso hay otros visados que sí te dicen que tienes que estar mínimo 6 meses en territorio español. Con esta visa no. Y por supuesto, pues al estar con esa visa en España, pues ya tienes toda la cobertura y desplazamientos por Europa como un europeo más. ¿Qué tienes que hacer? Pues bueno, disponer de un NIE, ¿vale? De hecho, en la presentación os dejo un enlace donde hay el formulario para los que no tengáis NIE, pues si hay aquí alguien que sea de Latinoamérica, pues que lo puede sacar. Tienes que tener una situación legal como turista y, por supuesto, no tener antecedentes penales, pero no solo en España, sino también en tu país, ¿vale? Tienes que acreditar que en tu país no has hecho un crimen que te dé antecedentes, ¿vale? Y ahora, ¿cómo se consigue? Tienes que hacer una inversión de al menos 500.000 euros sin deuda. Puedes, en ese caso, o bien comprar uno o varios inmuebles, o comprar un inmueble o varios con deuda, pero trayendo al país 500.000 euros, lo que sería 500.000 dólares. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Porque hay gente que a veces dice, bueno, si quiero comprar una casa de 1 millón, vale, pues puedes pedir prestados 500.000 euros, pero los primeros 500 tienes que traerlo de tu bolsillo, sin contar impuestos, ¿vale? Ahora más adelante os contaré el tema de impuestos, pero eso es sin contar impuestos. ¿Qué tipo de inversión puedo hacer que me dé derecho a la Golden Visa? Primera opción, terreno urbanizable. Esto, por ejemplo, es muy interesante, ¿vale? Si tenéis un dinero que queréis colocar, pero eso sí, vaya a depender de contactar y hacer negocio con algún promotor que explote ese terreno. Esta sería, digamos, la inversión de mayor riesgo. Segundo, plazas de aparcamiento. Una inversión que a lo mejor pues tampoco recomendaría mucho, pero que también computa. Y básicamente es cuando compras muchas plazas de aparcamiento y es para alquilárselo a particulares. No es como un negocio, no es como el negocio de aparcamiento que llegas con el coche, sacas el ticket. No, esto sería comprar un montón de plazas de aparcamiento para particulares. Invertir en locales comerciales o bajos comerciales. De hecho, yo tengo bastante experiencia en este tema. Es cuando compras un inmueble, en este caso un bajo comercial de un edificio, y es para alquilárselo a un profesional, que puede ser a un autónomo, un freelance o una empresa.
Y por último, el más común, la vivienda residencial. El típico, compro una vivienda y la alquilo, o compro una vivienda y la exploto como Airbnb, ¿de acuerdo? Yo aquí hay 4 variables que siempre digo que marcan la diferencia entre escoger un tipo de inversión u otra. Igual repito, como he dicho antes, como si fuese un fondo. Cuando vayas a invertir un fondo, te preguntas cuánto dinero tiene, qué aversión al riesgo tiene, pues con los inmuebles pasa algo similar. Veréis, una de las variables que define un inmueble si es interesante para comprarlo es la rentabilidad. La rentabilidad es qué recibo, en este caso vía alquileres por un año, y lo divido entre el total del dinero que me ha costado ese inmueble, ¿vale? Compra, registro, impuestos, etcétera. Eso dará un porcentaje. Normalmente en residencial se está moviendo entre el 4 y el 6%, ¿de acuerdo? Ahora os voy a enseñar la diferencia entre inmuebles, unos que consigan más rentabilidad y otros que consigan menos. Revalorización. Esto es qué capacidad tiene ese inmueble por el mero hecho de paso del tiempo que valga más su valor. Esta es una variable que, por ejemplo, yo, ¿vale? No analizaba tanto cuando empecé en esto, y para mí ahora es más importante incluso que la rentabilidad. Comprar bienes inmuebles que el tiempo me dé mucha más ganancia incluso que la rentabilidad o el cash flow que me genera cada mes. Tercero, tiempo de dedicación. Bueno, inmuebles, digamos, más rentables, más conflictivos, va a necesitar de más tiempo vuestro. Aquí, estando a distancia, pues una variable que obviamente pues pesa bastante. Y por último, el riesgo. El riesgo de que esa zona, ese tipo de inmueble, ya sea por tiempo o sobre todo por ubicación, pues pueda ser al final una mala operación y perdáis incluso dinero con eso, ¿vale? Porque con los bienes inmuebles no siempre se gana. O sea, tenéis que hacerlo muy mal para perder, pero hay mucha gente que pierde dinero con esto. Entonces, con estas variables yo diseñé, digamos, este cuadro para ver, os voy a explicar en qué consiste, y de esa manera ya vosotros mismos vais a ver en el perfil de inversor que vosotros tenéis. Veréis, los ejes los divido entre el porcentaje, ¿vale? Siendo mayor más hacia arriba, y el importe de la inversión, siendo mayor más a la derecha. Entonces veréis, aquí hay una ecuación que siempre se produce con los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles más económicos, ¿vale? Y esto no solo en España, esto es worldwide. Los bienes inmuebles más económicos son siempre mucho más rentables. Conforme más caro es, la rentabilidad baja. Por ejemplo, una casa de 100.000 euros o de 100.000 dólares que se puede alquilar en 600, 800.000 dólares, pero una de 200 ya no se alquila en 2.000 y una de 300 no se alquila en 3.000. Va bajando, la de 300 a lo mejor ya se alquila en 2.100. O sea, la rentabilidad, la gráfica de la rentabilidad baja. ¿Qué problema tienen los inmuebles que son cada vez más económicos pero mucho más rentables? O sea, son rentables, te genera más dinero, retorno mes a mes por el dinero que has colocado, que suelen ser inmuebles que se revalorizan mucho menos, ¿vale? Lo que viene a ser las zonas premium, las viviendas más caras se revalorizan más. ¿Alguno de aquí vive en Coral Gables? Pues vosotros, si lleváis años y analizáis esta zona, es una zona pues que siempre ha sido costosa y ahora es ultra costosa. Pero si tú analizas una propiedad aquí en términos de rentabilidad, pues sale bajísima. Comprar una casa aquí de 600, 800, $1 millón, veréis que en lo que se alquila, la rentabilidad a lo mejor estamos hablando de un 2,5%, pero se revaloriza mucho más. A lo mejor esa casa dentro de X años en Coral Gables ya no vale $1 millón, puede valer $1,5 millones. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es mejor y qué es peor? Pues nada, todo es mejor y peor. Todo va a depender de en cuánto vosotros sentís, digamos, cómodo. Yo, por mi experiencia personal, que es lo que recomiendo tanto a la gente que me ve en internet como a los que me preguntan, es siempre recomiendo empezar más por la izquierda para que veas todo el proceso, pero vete hacia el lado derecho. De hecho, a mí me hubiese gustado que cuando empecé en esto me hubiesen dicho, oye, no te bases tanto en la rentabilidad y valora mucho más la revalorización. Yo ya hay inmuebles que ahora estoy vendiendo, que después de 6, 8 o 10 años, a lo mejor lo estoy vendiendo un 15% más caro de lo que me costó como mucho. Sí, han sido muy rentables y la rentabilidad que me han dado en estos años casi, digamos, se ha pagado el inmueble solo. Pero otro tipo de inmuebles a lo mejor me hubiesen sido menos rentables y hubiese ganado mucho más en la venta. ¿Lo entendéis? Entonces, lo que quiero con esto no es encorsetaros en ningún sitio u otro, sino que veáis toda la amplitud. ¿Qué aspectos van a definir? Sobre todo, y aquí hablo solo de vivienda, ¿vale? ¿Qué aspectos van a determinar que sea una propiedad que tienda más a revalorizarse?
Lo primero, la localización o location, como siempre se ha dicho, y es cierto. Aspectos que también van a hacer que suba su valor, repito, todo esto va a ser simplemente sin hacer nada, con el paso del tiempo. La luminosidad que tenga esa propiedad. Es un sesgo subconsciente que los humanos, cuando vivimos en propiedades con más luz, nos gusta más. No podemos evitarlo, ¿vale? El efecto cueva, la luz artificial nos afecta, por mucho LED que pongamos. Siguiente, las vistas. Y es que esto es un sesgo que también nos pasa, porque cuando llevamos viviendo en una propiedad 1 año, 2 años, ya es que lo ves como si fuese un cuadro, pero a la hora de vender la propiedad que tenga vistas cambia radical. De hecho, no sé si alguno tiene una propiedad con vistas, pues bueno, pues cuando llega alguien a tu casa y dices, wow, qué vistas tienes más chulas, pues eso luego vale mucho, al venderlo vale mucho más dinero. La orientación, ¿vale? En este caso, aquí en Florida no influye tanto, pero en España sí, porque en España sí que tenemos clima frío en invierno y muy caluroso en verano. Entonces, orientaciones este y sur, oeste y norte no, gracias. ¿Por qué? Porque son muy fríos en invierno y muy calurosos en verano. Y esto también condiciona mucho el valor de la propiedad. Tenéis un edificio que tiene 4 caras, siempre van a valer más las que estén orientadas al este y al sur. Y por último, la comunidad, que esto está muy relacionado si lo fijamos con la zona, ¿vale? Una buena comunidad hará siempre que esa propiedad valga más. Y de hecho la propia comunidad está muy bien porque las comunidades más pudientes filtran mucho la entrada de los nuevos propietarios. Y eso en el fondo es positivo, si estáis pensando en viviendas que se revaloricen más. ¿Por qué? Porque una de las 3 decisiones que más os va a condicionar en vuestra vida, de hecho la tercera, es dónde vais a vivir. Entonces, vuestros hijos, familiares, amigos, lo vais a hacer en eso, en la ubicación, en la comunidad. Y eso tiene valor intrínseco. Sobre todo cuando, no sé si tenéis hijos, pero como en mi caso, ya quiero saber dónde vivo, dónde se junta mi hijo, con quién, pues eso aporta mucho valor a la vivienda. Aquí hay un aspecto importante, ¿vale? Que os dejo un enlace, que es una herramienta que tenemos allí en España, en un portal que se llama Idealista, que permite analizar cómo ha evolucionado el precio de la vivienda, ¿vale? Si hay tiempo, ahora os lo enseño para lo que veáis. Y os puedo enseñar cómo en zonas más premium, en crisis como tuvimos 2008, 2009, 2010, la bajada no ha sido como en zonas, digamos, más peores barrios. Y eso es una cosa que denota esa capacidad que tienen esas viviendas de revalorizarse, ¿vale? Luego si queda tiempo os lo enseño, pero he dejado el enlace para que cuando tengáis la presentación la podáis ver por vosotros mismos. Si yo estoy aquí en Estados Unidos y con la experiencia que tengo yo de allí, ¿dónde me recomendaría yo invertir? Aquí, en lo que viene a ser Barcelona, Madrid y en este caso Marbella. Ahora bien, ¿cómo vamos a localizar cosas interesantes para invertir? Y más estando a distancia. Veréis. Como yo recomiendo, bueno, estando a distancia, incluso estando allí también, como yo recomiendo encontrar oportunidades para invertir, apoyándote siempre en inmobiliarias locales, que trabajen tanto con particulares como con bancos, ¿vale? Los bancos tienen muchos tocajes muy interesantes muchas veces de, bueno, pues bienes que, por lo que sea, han dejado de pagar y al final lo embargan y luego lo sacan a venta a través de inmobiliarias. Estas inmobiliarias, ¿por qué siempre digo yo que son la mejor fuente de oportunidades? Porque son los primeros en enterarse. La inmobiliaria, para que veáis, y si alguno de vosotros aquí ha vendido un piso, habrá pasado este proceso, pero tú en España dices, bueno, voy a vender una propiedad, ¿qué hago? Bajo, hablo con una inmobiliaria, oye, ¿cómo funciona? Mira, pues nosotros hacemos unas fotos de tal, te lo subimos aquí, te hacemos el marketing tal, otro, oye tal, y al final, pues le dejará lo que llamamos aquí el listing a una de esas propiedades. Esas propiedades lo primero que van a hacer es llamar, incluso antes de pegarse el trabajo de foto, arreglo, subo, pago, publicidad, etcétera, lo primero que van a hacer es llamar a potenciales clientes reales de esa propiedad. Entonces, si nosotros tenemos esos contactos, le hemos dejado muy claro lo que vamos buscando, nos van a llamar. Y vaya a tener la oportunidad de comprar antes que lo vean otra gente. Y ahí es donde salen realmente las oportunidades. Ahora, eso sí, recomendaciones. Primero, no enfoquéis solo en una zona, enfocaros en varias zonas, ¿vale? 2, 3, tampoco más. Y no en toda la ciudad. Si vais a contactar, por ejemplo, en Madrid, no, todo Madrid, no. Quiero esta zona, esta zona, esta zona. Y solo hablas con ese inmobiliario de esa zona.
Segundo, tener un alto importe que asegure la operación. Si no disponéis de un importe interesante y hay riesgo de que no consigáis el préstamo, el de la inmobiliaria va a pasar de vosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en el que allí se reserva una propiedad, la persona tiene hasta 2 meses para conseguir la financiación. En esos 2 meses no puede enseñar la propiedad. ¿Qué pasa si se ha tirado 2 meses bloqueado, sin visita, y a los 2 meses dice, ¡ay! No me han dado la financiación? Pues el propietario se enfada mucho. ¿Con quién? Con la inmobiliaria. Porque el de la inmobiliaria dice, coño, asegúrate que esta persona tenga pasta. ¿Lo veis? Documentos que vamos a solicitar siempre que vayamos a comprar una propiedad, ya sea para invertir o si queremos comprar nuestra casa allí. El recibo del IBI. El IBI es un recibo que es el pago, en este caso sería el equivalente al property tax de aquí, ¿vale? Pero allí se paga normalmente una vez al año. Aquí creo que se paga todos los meses, ¿no? Me parece, el property tax. Depende, ¿no? Bueno, pues allí se paga una vez. De hecho, si lo domicilia en una cuenta bancaria te lo separan en 4 pagos allí. Entonces, recibo del IBI, de ahí vamos a sacar mucha información, ¿vale? Sobre todo luego para calcular lo que viene a ser el ITP. Entonces, tenemos que solicitar siempre ese recibo del IBI. Cualquier inmobiliario propietario lo tiene que tener. Segundo, gasto e informe de la comunidad. Y esto es fabuloso, ¿vale? Y esto es una cosa que la gente no suele pedir. Pero tú teniendo lo que viene a ser un reporte de lo que es la junta de vecinos, ahí te das cuenta de muchísimas cosas que no sabes hasta que ya vives allí. Y ahí te sale, pues María, la de los tacones, o el perro, saca el perro y se orina en la acera, tú lo ves todo. Entonces, esto es una cosa que te va a dar mucho y un buen feeling de la calidad de esa comunidad. Siguiente, nota simple. Esto se pide en la web de registradores. Ya es básicamente un documento que muestra quién es el propietario o propietario y si ese bien inmueble tiene alguna deuda pendiente. No te dice cuánto, pero te dice quién es el acreedor, normalmente el banco, ¿vale? Se va a comprar una casa que tiene hipoteca, te sale, pues los propietarios son Pepito y Menganito y tiene una hipoteca con Banco Santander, ¿vale? Si veis al pedir la nota simple que sale un montón de gente, pues ya os adelanto que esos son herederos y lo venden porque a lo mejor han heredado ese bien y lo quieren vender. Y por último, un certificado que se llama certificado de eficiencia energética, que es obligatorio desde hace ya bastantes años, tanto para vender como para alquilar. Ese también lo tenéis que pedir. Voy a hablaros de la negociación, ¿vale? De hecho, esto me daría para un libro, pero voy a dar varias cosas generales, varios consejos generales. Veréis, el tema de la negociación en España es muchísimo mejor que aquí en Estados Unidos, pero muchísimo mejor. Y el motivo principal es que aquí existe Zillow, y eso es un problema muy gordo, porque Zillow hace un estimado, y si no es Zillow es el MLS de turno. Y aquí los realtors se rigen por lo que pone la herramienta. O sea, tú llegas allí y te pones, fijaros, he puesto simplemente un pantallazo de uno de los 500.000 anuncios y fijaros, pone Zestimate 724, bueno, pues vamos a ponerlo en 725. ¿Bajo qué criterio? O sea, fijaros el poder que tiene Zillow aquí. ¿Bajo qué criterio ese hombre ha puesto ese precio? Y tú vas a negociar con él y dices, no, si es que pone 724. Da igual lo que le argumente. Entonces la negociación allí en España es mucho más fácil. Allí no tenemos un Zillow, afortunadamente. Allí tú, con tu arte de negociación y argumentándolo correctamente, tú puedes bajar el precio un 20, un 30%, incluso previamente habiendo analizado si es buena compra. Eso es una gran ventaja para mí, ya os digo yo, comprando allí. Ahora, eso sí, consejo. Allí, afortunadamente, existe la cultura de la negociación. Aquí también. Ahora el margen es menor. De hecho, ahora es gracioso porque tú llamas y te dicen, no, usted tiene que ofrecer más que el precio que está anunciado. En España directamente te mandan a freír puñetas con eso. Segundo, hay que hacer ofertas siempre con argumentación objetiva, ¿vale? Con números que acrediten tu oferta. Mira, pues te ofrezco, repito, aquí no, allí, hablo allí. Pues te ofrezco 635 porque mira, voy a tener que pagar esto aquí, esto me cuesta tanto, hay una derrama de tanto, o sea, hay que argumentarlo con números, ¿vale? Y un consejo que siempre digo, no hagáis más nunca de 2 ofertas, pero ni en una negociación de un piso, ni en nada en vuestra vida. De verdad. La tercera o cuarta oferta, que sepáis que es que le estáis dando dinero al otro. Dos ofertas bien hechas es más que suficiente para cerrar una negociación, ya sea para comprar un coche, una casa o lo que sea. Y repito, todo en esta vida se puede negociar, menos los impuestos, todo se puede negociar.
¿Qué gasto tengo al comprar una propiedad en España? ¿Vale? Sea extranjero o no. Primero, tendremos que pagar o bien un impuesto, que puede ser el IVA, si es nuevo, una vivienda de nueva construcción, que nosotros vamos a ser los primeros que la vamos a ocupar, en este caso es del 10%, o bien el impuesto de transmisiones patrimoniales o ITP, que esto es un impuesto que varía por comunidad y va entre el 6 y el 10%, ¿vale? Hay que mirar en qué comunidad se paga dependiendo del este. Que este es el más común porque al final el 90% de las operaciones son con cosas de segunda mano. ¿Qué más gastos tenemos? Registro de la propiedad, notaría y en caso de que nosotros como compradores tuviésemos que pagar parte o el total de la comisión de la inmobiliaria. Estos dos, registro de notaría, podéis más o menos estimarlo en un 1,5%. 1,5, 1,75, a 2% no va a llegar. ¿De qué depende que sea un 1,5? Pues va a depender de si pedimos hipoteca o no. Si pedimos hipoteca vamos a tener que hacer 2 escrituras en notario, con lo cual el precio notario va a ser mayor. Otros gastos que nos vamos a enfrentar, posibles reformas, y ahí hay que pedir permiso, el contratista y por supuesto los materiales, que muchas veces te los mete el contratista, pero si no también, ¿vale? Yo comprando a distancia trataría que esto fuese lo mínimo posible, aun a sabiendas de que te va a salir más caro. Si estuviésemos en España, los que invertimos en España siempre buscamos cosas para reformar, que es donde encontramos cosas más interesantes de precio, ¿vale? Pero estando a distancia y gestionar esto a distancia, esto es un follón. Y por último, el préstamo hipotecario. Ahora voy a hablar de esto con detenimiento, pero puede haber gastos de apertura, de las cancelaciones, y hay 2 gastos que sí vamos a tener que hacer sí o sí si vamos a pedir un préstamo hipotecario, que son la tasación y los gastos de la gestoría. La tasación es una empresa tasadora con la que trabaja el banco, va y le da una estimación de precio a esa vivienda. Y con eso se quiere asegurar que por lo menos valga más que el dinero que te va a prestar. Y los gastos de gestoría es la gestoría que se encarga de ir presentando los papeles por ti, liquidando el impuesto, la notaría, bueno, notaría no, el registro, etcétera, ¿vale? Que es obligatorio si hacéis hipoteca, si no, podéis evitar estos gastos. Ahora, gastos e impuestos que voy a tener que soportar siendo propietario. Imaginad que estamos aquí en Miami y tenemos una propiedad en España. Pues vamos a tener que pagar el IRNR, ¿vale? Que viene a ser el impuesto de la renta de los no residentes, cosa que a mí ahora ya me toca a mí también pagarlo, porque ya he pasado los 6 meses y ya soy residente fiscal aquí. Eso se paga trimestral por los alquileres que reciba y es un 24%. ¿Vale? Y el IBI anual, que es igualmente hay que pagarlo, estemos aquí o allí, que es el IBI, como he dicho antes, el Property Tax, ¿de acuerdo? Si no tienes alquilada la propiedad, igualmente tienes que pagar este impuesto, pero la estimación que hace Hacienda sobre él es muchísimo menos. O sea, calcula un importe sobre el valor catastral y te dice, bueno, pues se paga tanto, pero es muchísimo menos. Incluso estando cerrado, hay que pagar este impuesto. ¿Qué más gastos vais a tener? Pues bueno, un asesor fiscal que se encargue de presentar todo esto, ¿vale? En caso de que no queráis hacerlo vosotros, cosa que yo siempre recomiendo. Y por otro, los gastos de comunidad, que no son tan altísimos como aquí, pero también hay comunidades que, por ejemplo, en Marbella, pues son costosas, 200, 300, 400 euros, que allí es muchísimo, aquí es, bueno, pero eso es un gasto también considerable, ¿vale? La hipoteca, ¿qué diferencia hay pedir una hipoteca como extranjero o como español? Que se puede pedir perfectamente siendo extranjero, ¿vale? Normalmente te suben el tipo de interés como medio puntillo más. Si un español está en el 2, pues al americano le van a dar un 2,5. Te van a pedir el límite de años como máximo a 20 y de entrada, que no lo he puesto aquí, de entrada mínimo un 30%, como si fuese una segunda vivienda de un español. Para primera vivienda sí que te piden un 10, un 20, depende del perfil. Y ahora eso sí, hay 3 gastos que siempre recomiendo que se negocien al 0%, que son 0% de comisión de apertura, que ya prácticamente todos los bancos de España la están dando, 0% de cancelación parcial y 0% de cancelación total. ¿Cuál es la cancelación parcial y total? Es cuando tú pides un préstamo, una hipoteca, y tú, imagínate que un año dices, mira, pues de los 200.000 euros que me quedan por pagar, tengo aquí 20.000 euros o dólares que no sé qué es partido sacarle, pues voy a amortizar hipoteca. Entonces te evitas que esos 20.000 euros generen intereses durante todo el resto de la vida del préstamo. ¿Qué pasa? Si no lo negocias a 0, pues te cobran una penalización. Y esta cancelación total es cuando tú tienes una propiedad
que decides vender y tiene una hipoteca pendiente, pues por lo que queda de hipoteca te cobran. ¿Vale? Esto se puede negociar, simplemente con un buen perfil y buscando en varios bancos se puede tratar. ¿Vale? Buah, lo he clavado 30 minutos, ¿eh?